¿Ya casi lo tienen? Bien. Leemos entonces Efesios 5:17 en el nombre del Trino Dios. El verso dice, y este es Pablo escribiendo: por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato significa tontos. No sean tontos, sino entendidos. Bueno, pero ¿entendido en qué? ¿De qué? El verso continúa y dice: entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Repito, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos entendidos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Desde la gloria te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos permite de estar aquí adorando y glorificando tu nombre. Mira, Señor, este mensaje que hemos preparado, que sirva de edificación a nuestra vida, obra en cada uno de los hermanos que están aquí presentes, y que podamos poner en práctica lo que en esta tarde, Señor, presentaremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén, hermanos. Tomen asiento y vamos a lo que venimos. Bien, hermanos, estamos en búsqueda de la voluntad de Dios y no en búsqueda de lo que la cultura dice o lo que diga el mundo, de lo que digan otras personas. Y queremos conocer la voluntad de Dios. El domingo pasado hablamos de que la voluntad de Dios es buena, no es mala, es agradable, no es desagradable, es perfecta, es completa. Y eso es razón suficiente para nosotros buscar la voluntad de Dios. También tratamos y aprendimos que no importa el tipo de decisión que tomemos, ya sea decisiones grandes, decisiones medianas o decisiones pequeñas, no importa la decisión que hagamos, siempre debemos hacerlo todo para gloria de Dios. Eso es Colosenses 3:16, nos muestra. También, y estoy en forma de repaso, comenzamos a entender cuál es la voluntad revelada de Dios partiendo desde el Antiguo Testamento. Y vimos que la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, es la siguiente. Se la voy a resumir. Mencionamos 10 mandamientos que Dios revela su buena voluntad. Y esta es: primero, Dios quiere que le amemos primero a Él. Este es el primer mandamiento. Segundo, que no hagamos ídolos o idolatría en forma material ni en nuestra mente. Si quieren pueden llevar a los niños atrás, ya en el cuarto o algo así. Repito, primero, que le amemos primero a Él. Segundo, que no hagamos ídolos o idolatría en forma material o en nuestra mente. Tercero, que no usemos su nombre inadecuadamente, no usemos el nombre de Dios en vano. Cuarto, que separemos un día en particular para reconocer a Dios y consagrarnos con mayor entrega. Quinto, que respetemos a nuestros padres. El sexto mandamiento, que no asesinemos a nadie físicamente ni en el pensamiento. Esas miradas que matan, hermano. Dios no desea eso. Séptimo, que no tengamos intimidad sexual físicamente ni en el pensamiento con otra persona que no sea nuestro cónyuge. Octavo mandato, donde Dios revela su voluntad, que no tomemos lo que no es nuestro, o sea, que no robemos. Noveno, que no hablemos cosas inciertas de una persona, lo que es falso testimonio. Y por último,
que no deseemos ni codiciemos las pertenencias de otra persona. Esto fue la primera parte del sermón del domingo pasado, un resumen que pusimos como título o tema: conociendo la voluntad revelada de Dios. Conociendo la voluntad revelada de Dios. Hoy vamos a ver la continuación de este sermón, una segunda parte, pero ya no enfocándonos en el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, sino en el Nuevo Testamento. Y hay 6 mandamientos que queremos ver donde Dios revela su voluntad para ti y para mí en el Nuevo Testamento. Ahora, hoy, dado a que son importantes estos 6 mandatos, cuando comenzamos a hacer el sermón y miramos que es un poquito extenso, decidimos simplemente presentarle 3. Hoy vamos a ver a 3 de esos mandamientos donde Dios revela su voluntad. Dios mediante, el próximo domingo entonces continuaremos con los próximos 3, dado a la importancia de estos mandatos. Ahora, resumiendo, lo que queremos tratar hoy es la voluntad de Dios revelada en 3 aspectos. La primera en cuanto a la salvación, la segunda en cuanto al control o la llenura del Espíritu Santo, y la tercera en cuanto al amar a Dios y rendirnos a Él, como cantaba nuestra hermana Inés en el cántico. Es lindo cantar ese cántico, ¿verdad, hermano? Aleluya, sí, Señor. Una cosa es cantarlo, otra cosa es practicarlo. Vámonos entonces de lleno. Pueden buscar el libro de Segunda de Pedro. Voy a dar 3 citas para cada punto y 3 mandamientos que revelan la voluntad de Dios para nosotros. Y el primero que vamos a discutir o vamos a presentar hoy es, y se encuentra en Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, donde Dios revela la voluntad, su voluntad, y la voluntad de Él es que seas salvo, que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios primaria. El verso dice en Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque, y aquí explica por qué, porque no quiere, o sea, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Su versión quizá dice que todos procedan al arrepentimiento, que es la Reina Valera, ¿no? So, vemos claramente que la voluntad de Dios revelada para nosotros es la salvación. Él quiere que usted sea salvo. Dios creó la humanidad para la vida eterna, y por eso es que Dios dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esta verdad, hermano, la vemos en toda la Biblia. Vamos a simplemente a mencionar otros versos que enfatizan esta voluntad de Dios para nosotros. Mateo 18:14, puede anotar si desea, es otro verso donde afirma y dice: el Padre de ustedes que está en el cielo, o sea, este es Dios, no quiere, puede subrayar, no quiere, Dios no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y vemos nuevamente enfatizando la revelación de Dios para nosotros. Pero podemos seguir en Juan 1, verso 12 y 13, donde nuevamente Dios afirma y reafirma la voluntad de Él de salvar. Juan 1:12 afirma y dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, primero hay que creer, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si tienen el derecho de ser hijos de Dios, al ser hijos quiere decir que son ya salvos. Nadie es hijo de Dios si no ha aceptado a Jesucristo como Salvador. Uno es una criatura de Dios si no ha aceptado a Cristo, pero no es hijo como tal.
Esto no nace, dice el verso 13, estoy en Juan 1:13, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto es lo que se conoce y se llama regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando usted acepta a Cristo, usted es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Sí, Señor. Usted se convierte entonces ahora en un hijo de Dios. O sea, usted es un converso y ha obtenido la salvación por medio de Jesucristo. Vamos más. Primera de Timoteo 2:3, otra vez. Esta idea se presenta. Primera de Timoteo 2:3 y 4. Dice Pablo lo siguiente: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Ya al ver el título de Salvador, quiere decir que es uno que salva, si no, no fuera Salvador. Verso 4, pues Él quiere. ¿Ve? Si notan el verso anterior que leímos, Mateo 18:14, dice, Dios no quiere que se pierdan. Y acá dice el lado positivo. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 2:3, dice, me perdí. Pues Él quiere, sí, dice verso 4, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Vemos entonces que Dios desea, es su voluntad, que todos sean salvos, y dice que lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad, hermano? Bueno, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy la verdad, la singular, no hay otra verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aleluya. Entonces, Dios quiere que conozcamos la verdad, por tanto, que conozcamos a su Hijo Jesucristo para ser salvos. Ahora, vamos a otro verso que es en Marcos 3, 31 al 35. Son algunos versos que vamos a leer para ver a Jesús en acción aquí en una escena que se presentó en un momento. Vemos en Marcos 3, 31 en adelante que dice así. Esto era Jesús que estaba ahí en su asunto y de repente vienen a interrumpirlo y lo llaman. Jesús, te están llamando. Dice así, verso 31, Marcos 3, 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de Jesús. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron a Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, Jesús dice, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Y mira cuál es la madre y hermano de Jesús. Mira lo que dice Jesús. Cualquiera, verso 35, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Entendió ese, hermano? Bueno, ¿qué quiere decir Jesús aquí? Bueno, en breve, Jesús lo que dice es lo siguiente: que para relacionarse con Él uno tiene primero que hacer la voluntad de Dios. Es lo que hemos hablado en sermones pasados. La gente o algunas personas quieren conocer la voluntad de Dios específica en su vida, pero no quieren aceptar a Jesús como Salvador. Quieren saltar el charco, quieren saltar el peldaño, quieren saltar la escalera, quieren ir de grado 1 a grado 10. No se puede, hermano. Primero usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. La palabra Señor significa amo, dueño. Por tanto, si Él es su dueño y su amo, usted viene siendo que su siervo y esclavo. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador y ya usted es salvo, entonces luego usted puede ver el sendero y lo que Dios tiene para usted, el propósito de Dios en su caminar. Pero usted no puede ver su caminar y la voluntad de Dios
para usted en su vida, en específicas, y aún ni siquiera ha cumplido con el primer requisito, que es ¿cuál? Ser salvo. Tener al Señor como su Señor y Salvador. Por tanto, lo que Jesús quiso decir es que para relacionarse con Él, uno tiene primero que hacer la voluntad de Dios, o sea, convertirse, ser salvo, arrepentirse y convertidos, como Jesús muchas veces predicó. Ahora, entonces vemos que el primer requisito para conocer la voluntad de Dios es la salvación. Si no hay, o si no has sido salvo mediante la fe en Jesucristo y la obra hecha por Él en la cruz por ti, entonces es inútil conocer la voluntad de Dios en tu vida. Eso va primero. Pasemos entonces al segundo punto. Dicho sea de paso, déjame ver una nota aquí. Por eso es que es importante, hermano, que usted y yo, como creyentes que decimos que somos, prediquemos el Evangelio. ¿Cuál es el propósito que Dios nos manda ir y predicar el Evangelio? Bueno, para que otros sean salvos y conozcan la voluntad de Dios, que es Jesucristo, y para que sean salvos. No podemos ser una iglesia que no predica el Evangelio. Eso es insólito, no tiene sentido. Somos iglesia y estamos mandados y ordenados a evangelizar y presentar el Evangelio para que la gente conozca la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es? Que conozca la verdad, que es Jesucristo, y sean salvos. Por tanto, esto no cae del cielo, está de nuestro lado como creyentes predicar el Evangelio para que otros sean salvos. Bueno, vamos al punto 2, o digamos la voluntad de Dios revelada, la segunda voluntad de Dios revelada en el Nuevo Testamento que estamos presentando hoy. Y pueden ir a Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Y esto es monumental, hermano. Yo solamente hoy estoy dando realmente pinceladas. Pero este texto que vamos a leer, se puede dar una serie de sermones profundos donde podamos entender con más conciencia la verdad que vamos a presentar hoy en estos versos. Efesios 5:17, vemos la voluntad revelada de Dios, que es que te dejes controlar, por la palabra y por el Espíritu Santo. Dios quiere que tú seas salvo, pero Dios no quiere solamente que seas salvo, Dios quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo, o sea, controlado por el Espíritu Santo, que es lo mismo que ser controlado por la palabra. Efesios 5:17 dice, vamos a leer, y este es Pablo nuevamente hablando, dice: por tanto, no sean insensatos. La palabra original, insensato, en griego, quiere decir no seas un tonto, no seas un estúpido. ¿Qué lenguaje fuerte usa Pablo? Dice, mira, no seas tonto, no seas estúpido. Y dice, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Es como si Pablo está agarrando a la persona y moviéndola. Mira, no seas tonto, entiende por favor cuál es la voluntad de Dios. Y dice, el verso 18, Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y Pablo le pasa a decir a ellos que en ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, había unas religiones que pensaban que a través de emborracharse, usar drogas y todo eso, como hoy mucha gente piensa que el hecho de drogarse y beber, que eso lo lleva a otro nivel y que lo lleva a un nivel espiritual. Pablo dice, no sean estúpidos, no sean tontos, no sean, ¿cuál es la palabra? Pues acá, insensatos, no se emborrachen con vino, porque ¿qué pasa? El vino, ¿qué hace? Te lleva al desenfreno, que es el control. Algunas hermanas tienen esposos así, o hermanos y esposos así, y conocen muy bien esto por experiencia propia. Hace poco, en el edificio donde vivo, un vecino que siempre andaba tomado, él manejaba taxis. No sabemos cómo no murió manejando taxis, murió en el escalón
subiendo a la escalera de su casa, que queda en casa. Yo vivo en el primer piso y él vive en el segundo. Hizo más que subió a la escalera y luego parece que se desbalanceó, se fue rodando la escalera, tocó con la pared y se esnucó. Se rompió y murió. Eso lo vimos nosotros y hemos estado consolando a la esposa. Una tragedia. ¿Por qué? Ese hombre estaba controlado. ¿Por qué? Por el licor. Bueno, Pablo dice, no sean tontos, no sean estúpidos, no sean, la palabra que es, insensatos. Dice entonces, al contrario, verso 18, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay mucho que aclarar, porque se han hecho a veces se ha hablado de eso con un entendimiento un poco escaso y se ha confundido. Y la gente piensa que venir aquí, saltar y hablar en lengua, que eso es ser lleno. Mucho más que eso, hermano. Ser lleno es mucho más que saltar y brincar aquí y luego salen por ahí y viven igual. Mucho más que eso. Vamos a ver entonces qué significa. Y déjenme darle una explicación base para entonces entrar en los particulares. En el momento que usted se convierte y es salvo, usted obtiene la salvación y recibe a Jesucristo como Salvador. En ese mismo instante, usted recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo entonces entra a vivir dentro de usted. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Es una persona, no es una influencia, como enseñan los testigos sin Jehová, como yo le digo. Entonces, entra a vivir y a residir en usted el Espíritu Santo dentro de usted. 1 Corintios 6, 19, si quieren tener base bíblica, ahí está. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? En otras palabras, si tu cuerpo es el templo, quiere decir que el Espíritu Santo vive ahí, reside en ti, en tu cuerpo, que es el templo. Pero dice más adelante, 1 Corintios 6, 19, quien está ¿en quién? En ustedes y al que han recibido de parte de Dios. En otras palabras, menciona claramente que el Espíritu Santo viene a residir en nosotros. Por tanto, todo aquel que se convierte ya mora el Espíritu Santo en su vida. ¿Me siguen hasta aquí? Más todavía. Hechos 1:8 dice, un texto muy conocido, es el siguiente: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, que la palabra poder aquí es dunamis, como si fuera dinamita. Entonces tenemos a la persona del Espíritu Santo en nosotros, y con él obviamente tenemos que el poder que tiene el Espíritu Santo. Eso, hermano, está en nosotros. Él está en nosotros. La capacidad que tenemos para hacer cosas es inmensa, porque tenemos a Dios mismo residiendo en un vaso de barro. Pero hay un problema, y aquí es que radica el fracaso de nosotros y la insensatez de nosotros. Una cosa es tener al Espíritu Santo en nosotros, y otra cosa es ser controlado por ese Espíritu Santo. El problema de nosotros es que no somos controlados por el Espíritu Santo la gran parte de las veces. Por eso es que no se ve el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, pero lo tenemos inactivo, o lo tenemos rezagado. No dejamos que Él nos controle en todo lo que hacemos en esta vida. Ahora, veamos Efesios 5:17. Bueno, ya lo vimos, que habla de que no seamos insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad de Dios, no se emborrachen con vino que lleva del desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Y qué significa, hermano, entonces ser lleno del Espíritu Santo? En breve ya lo había dicho. Ser lleno del Espíritu Santo quiere decir ser controlado por el Espíritu Santo.
Voy a citar a John MacArthur, que él amplía un poquito más. John MacArthur es un pastor, autor muy reconocido. Y él explica y dice que la vida llena del Espíritu es, atienda esto, es vivir cada momento como si usted estuviera parado en la misma presencia de Jesucristo. Santo. Pablo hace referencia al Espíritu con el nombre de el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. La vida llena del Espíritu no es nada más que vivir en la presencia consciente, la palabra clave aquí es consciente, del Cristo que mora en nosotros. Si nosotros estuviéramos conscientes desde que nos levantamos de la cama y todo lo que hacemos, de que Jesús está presente ahí, que el Espíritu Santo está presente, tenemos eso en mente, nosotros no caminaríamos como caminamos ahora, no actuaríamos como actuamos ahora, porque nos dejaríamos controlar por el Espíritu Santo. Pero hay más todavía. ¿Cómo soy lleno con el Espíritu? Ok, tengo el Espíritu Santo, tengo el poder del Espíritu Santo en mí. El problema que hay es que no me dejo controlar. Es como si yo tuviera dinamita para explotar este edificio, pero no la uso. Bueno, la dinamita se queda ahí. Pasan los años y no explota, nada pasa. Pero si tengo la dinamita y la uso, entonces traerá su efecto. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, la forma de ser lleno o controlado por el Espíritu es mediante la palabra. ¿No se dan de cuenta, hermano, desde que comencé? Todo es palabra. La palabra tiene que ocupar, hermano, el centro de lo que se hace aquí. Porque la palabra es el manual de Dios para nosotros de cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Y hablaba una hermana esta mañana y me daba risa porque a veces nos hacemos famosos en otras áreas por la manera que hacemos las cosas, que cantamos, que tocamos, que predicamos o lo que les quieran llamar, o de los temas que hablamos a veces. Pero ¿de qué nos vale hacer eso si excluimos la palabra de Dios? Si la palabra de Dios la excluimos, no las atendemos y no tratamos de conocerla y ponerla en práctica. De nada, hermano. Esto sería simplemente un club social, el cual simplemente venimos aquí, nos reunimos, nos chocamos las manos, nos abrazamos, cantamos y la pasamos bien y ya. Pero esto no es un club, hermano. Esto es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Donde nos congregamos para escuchar palabra de Dios y obedecerla, al menos tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. No somos perfectos. Esto que estoy predicando yo, hermano, a mí me cae más que a nadie. No me excluyan como, el pastor lo hace porque él es pastor. No. Yo estoy en la misma lucha que usted. La única diferencia es que Dios me ha puesto en un lugar distinto a usted. Nada más, pero soy igual que usted. Bueno, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Mediante la palabra. Ahora, no hay tiempo para ir en detalle acá, pero si usted mira el capítulo 5 y 6 de Efesios y mira el capítulo 3 y 4 de Colosenses, son paralelos. Dice lo mismo. Lo único es que la conclusión final es, Pablo dice en Efesios, que sean llenos del Espíritu Santo, mientras que Pablo luego dice en Colosenses, que abunden en ustedes, que habite en abundancia en nosotros la palabra de Dios. Lo que da a entender entonces cuando comparan los versos es que Pablo está hablando de la misma cosa. Ser lleno del Espíritu Santo, que es lo mismo que ser controlado por el Espíritu Santo, es lo mismo que la palabra de Dios abunde en ti. ¿Cómo puede abundar la palabra de Dios en ti? Pues leyéndola, meditándola, aprendiéndola, estando en ella siempre, escuchando sermones continuamente. Esa es la manera que somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser lleno de la palabra. Lo mismo.
Entonces, mientras más practiquemos la lectura, la meditación, la obediencia a la palabra escrita, más seremos llenos o controlados por el Espíritu de Cristo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los resultados de una persona o de las personas que son llenas o controladas por el Espíritu Santo o que viven llenas de la palabra? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, si miran Efesios 5, del verso 17 en adelante, hermano, simplemente mírenlo, pero no lo va a leer, es mucho. El verso, más, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Efesios da la lista de los resultados de cuando se vive lleno del Espíritu Santo, o sea, controlado del Espíritu Santo, o sea, lleno de la palabra de Dios. Y la voy a leer, hice una lista para facilitarle y resumir esos dos capítulos, que es demasiado. En algún momento, con la ayuda de Dios, como ya yo no tengo prisa para predicar, antes me invitaban a predicar, no hay algo más que me frustre a mí, hermano, que me inviten a predicar en otras iglesias. La gente a veces no entiende, porque tengo que predicar más que un sermón, o a veces me han invitado a dar conferencias, 2, 3 o 4 conferencias, pero hay 9, no puedo seguir explicando, porque hay más que explicar. Entonces tengo que resumir para explicar, pero ahora, como estoy acá como pastor, puedo amanecérmela explicando a fondo estos puntos. Bueno, vamos. ¿Cuáles son los resultados? Primero, del verso 19 en adelante, los resultados de una vida llena, controlada por el Espíritu, es que hay una canción en el corazón. Segundo, una actitud agradecida. Tercero, el estilo de vida de la gente es esposas que se someterán a sus esposos, esposos que amarán a sus esposas, hijos que obedecerán a sus padres, padres que no provocarán a sus hijos a ira, e hijos que obedecerán, siervos obedientes y que trabajarán bien, agradarán a Dios y no a los hombres, harán la voluntad de Dios, y amos o jefes que serán justos. Todo eso está luego de ser lleno del Espíritu Santo. Eso es como se debe ver la iglesia, porque está sujeta, está llena, está controlada por el Espíritu Santo. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, controlado de Cristo, de su palabra, esta es la voluntad de Dios más importante luego que usted se convierte. ¿Me siguen? Usted se convierte, eso es fundamental. La salvación del alma es lo primero, porque usted ser salvo y aceptar a Cristo como Salvador, usted ya tiene entonces la salvación eterna. Ahora, Dios no quiere solamente que usted sea salvo, Dios quiere que usted sea lleno, salvo, pero que usted sea controlado por Él, para que vive y experimente todos estos resultados que hemos mencionado, para que usted sea una persona agradecida, una persona que canta canciones, una persona que en su matrimonio como esposo